Bueno, seguimos en el aire, la verdad que más que interesante, ¿no? 11 horas. ¿Y qué temperatura, Caro? 21 grados. Mira, y los teléfonos 422-965 y si no, mensajes de WhatsApp 518055. 518055, si no, por Facebook, La Mesa de los Sábados, Instagram, Snapchat, Twitter y demás. Canal de YouTube. Y canal de YouTube, olvidate. Si quieren volver a escuchar la entrevista, la interesante entrevista. Dejó Alberto mucha tela para Silioni, cortar, ¿no? Exministro de Educación de la Nación y bueno, y a ver, también estamos en la mesa Rodrigo Ruete, concejal del FPV de Cañuelas, y Gustavo Sioca, inspector de Educación Secundaria de Matanza, ¿verdad? De Matanza, sí. Perfecto, bueno, entonces, y Carolina Raschetti, docente de Cañuelas. No, bueno. Sí, realmente una entrevista muy interesante. Era un placer estar escuchando, ¿no?, los conceptos que decía el ministro y las cifras que tiraba, ¿no? Muy elocuentes de cuál es la política educativa, básicamente, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional. Sí, lo primero que a uno le llama la atención es el contraste, ¿no? Entre Alberto Silioni y escucharlo hablar con la humanidad y la profundidad con la que habla y el sentimiento, al ministro actual, que dice cosas como que los chicos tienen que educarse en la incertidumbre. Sí, es muy, muy fuerte, ¿no?, escucharlo al ministro Bullrich diciendo que había que generar, o había que preparar a los chicos básicamente en dos franjas, una que sea la que genere empleos y otra la que pueda ser feliz en la incertidumbre. Había que preparar a los chicos, obviamente no lo dijo, pero queda mucho más que claro que los sectores populares, ¿no? Clase medias y clase medias bajas y sectores populares, preparar a esos chicos para que sean felices en la incertidumbre, en el no saber qué les va a pasar el día de mañana, pero que sean felices. La semana pasada salió Carlos Tomada y en la semana me mandó un informe sobre incertidumbre laboral, inestabilidad laboral, y el 55% de los argentinos tienen miedo de perder su trabajo. Bullrich decía que él era el gerente de recursos humanos, claro, de la Nación, así que es consistente. Claro, tiene una continuidad. Él te tiene que educar en el temor y con alegría lo tenés que vivir con alegría el temor a perder trabajo, claro. Sí, a días del comienzo de clases, con qué incertidumbre comenzamos los docentes, ¿no? A trabajar con esta incertidumbre, ¿no? Sí. O sea, la profecía autocumplida, ¿no? Empezar las clases, garantizar el comienzo de clases, pero bueno, lo tuyo en algún momento se va a discutir, o lo que transmitían que era un problema financiero, no era un tema educativo, un debate educativo, lo que había que hacer por parte de las negociaciones y las paritarias, sino que era un tema financiero, netamente económico, no había ningún trasfondo más que lo económico. Claro, que justamente tiene que ver con las características de gobierno que pretenden imponer, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Néstor puntualmente, la primera acción, se recordará todos recordarán que fue ir a Entre Ríos a solucionar un conflicto docente que venía de meses. Él asume el 25 de mayo de 2003 y las clases en Entre Ríos no habían comenzado todavía por el tema del retraso salarial que tenían. Ya no estamos hablando de un aumento de sueldo, no se les pagaba a los docentes en ese momento, se acordarán todas las cuasimonedas y cuestiones que existieron. Y lo que se hizo fue ir a poner al día, la primera actitud que lo hizo con Daniel Filmus, es ir a poner al día los sueldos de los docentes de Entre Ríos. Esa fue la primera, dándole la importancia que tenía la educación, ¿sí? Como primera medida de gobierno, digamos. A esta situación en donde el ministro se autodenomina gerente de recursos humanos, a donde se habla acerca de la incertidumbre y que hay que ser feliz con la incertidumbre, en donde la educación pasa a ser un sistema financiero. A principios del gobierno de la gestión Macri, uno de los asesores o ministros, ya no recuerdo, habló de la tablita Excel, que tienen un Excel, una planilla Excel en donde los números tienen que cerrar. O sea, claro, los números económicos nos referimos. Entonces todo pasa a ser una cuestión financiera, cuando en realidad donde terminás amenazando en cadena nacional
al referente sindical, ¿no es cierto? Al dirigente, claro. Como si fuera una cuestión personal. Totalmente. Lo que no ve. A mí me gustaría preguntarle a ustedes, que ya que aprovecho que comparto la mesa, ¿no? Como docentes, ¿cuál es el clima que están viviendo con sus compañeros de trabajo? En lo particular hay un clima, por un lado de bronca, ¿sí? Y por el otro de temor. O sea, es una especie de cuestión mitad y mitad, digamos. Bronca porque no se llega a fin de mes. Claro. Bronca porque se ve una pérdida de poder adquisitivo muy marcada de lo que fue el año pasado a este año. Hay una pérdida de poder adquisitivo muy marcada. Y temor porque justamente hay una política de amedrentamiento. Digo, plantear la conciliación obligatoria, que es totalmente ilegal, a 24 horas del inicio de las medidas de fuerza, 24 horas hábiles, digamos, del inicio de la medida de fuerza. Una conciliación obligatoria que es ilegal porque, en principio, el paro es nacional, no es provincial, con lo cual el Ministerio de Trabajo de la provincia no tiene que actuar, debería haber actuado el de Nación. Y por otro lado, cuando se está planteando una conciliación obligatoria por un paro que se hace por una ley incumplida por parte del gobierno. Entonces, y cuando aparte, por si fuese poco todo esto, el gobierno no puede ser juez y parte, no puede, siendo el gobierno, el ministerio, el involucrado, el Ministerio de Educación, el involucrado, llamar a través del Ministerio de Trabajo una conciliación obligatoria. Sí, a mí me tocó y eso desde es ANSES trabajar en la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no? Y a mí me impresionaba mucho esta idea de neutralidad en generar la mesa de discusión en los conflictos laborales que tenía el Ministerio de Trabajo, ¿no? Como que Tomada en su momento y los distintos funcionarios tenían claro que ellos generaban un ámbito donde los distintos conflictos laborales del país tenían que resolverse, pero ellos tenían que ser neutrales en la discusión. Y hoy parece que el Ministerio de Trabajo lo que hace es inclinar la balanza en favor de los empresarios o de los objetivos del gobierno. Sí, ¿no? Parecería ser que en vez de ser una negociación tripartita donde el Ministerio de Trabajo ocupa un rol, el Estado como empleador ocupa otro y los trabajadores no. Terminamos siendo solamente los trabajadores versus el empresario, el Estado, sí, y no yo creo habiendo que hay un problema órgano que sea articulador y garantista de esto, de una paritaria justa, una paritaria donde todos puedan lograr tener un diálogo y también llegar a un buen puerto, ¿no? Hay un problema de cronograma, me parece. La discusión paritaria docente es una de las primeras de todos los sectores de la economía. Entonces ponen toda la presión ahí para que la pauta sea lo más baja posible, a ver si pueden marcarle el techo, claro. Disciplinar el resto, porque yo creo que pasa por ahí la política del disciplinamiento, del amedrentamiento, el temor. Por eso lo que a mí me llama la atención que el resto, digamos, de los trabajadores argentinos, de la clase media, no vean que detrás de la discusión de los maestros vienen por su sueldo. Porque después de decirle es un 18%, le van a decir a los farmacéuticos no pueden más del 18%, al comercio no pueden más, y así. Pasó cuando comenzó el gobierno de Macri con los despidos. Primero despedimos al empleado del Estado, el ñoqui, ¿no? El famoso ñoqui, y hoy estamos hablando de despidos en el sector automotriz, el cierre de fábricas, el cierre de la industria, y de qué manera van marcando, ¿no? Pero siempre el escudo... Lo que pasa es que ya cuando tu planteo inicial es los sueldos de los trabajadores es un costo, ya arrancaste mal, ¿entendés? Donde reformás la ley de ART y poniéndote a favor del empresario y donde la industria del juicio se acaba, en teoría... que es el discurso de ellos, listo, ya perdió el trabajador. Sí, claro, no empezaron mal, en realidad empezaron bien para los intereses de ellos. Sí, pero igual yo creo que hay algo también más grave, que es que ellos supuestamente son los campeones del pensamiento económico y tuvieron una inflación el año pasado del 41%. Entonces eso te distorsionó todas las discusiones. Te distorsiona la movilidad jubilatoria, te distorsiona la paritaria docente, porque estamos discutiendo la inflación del año pasado. Y el cinismo es tan grande que una y otra vez te dicen no, la inflación ya está resuelta.
No, Claro. o peor, en el discurso de apertura de sesiones que te diga es una consecuencia del gobierno anterior. Del desgobierno anterior, porque el desgobierno, Claro. el desgobierno, los Entonces, desastres es peor, heredados, porque digo, no la pudiste controlar, perfecto, bueno, puede pasarte, ¿no es cierto? Pero digo, echarle la culpa después de un año y medio al gobierno anterior en esto también, ¿viste? Me Pero parece- si aumentan el 100% los peajes, te vuelve a aumentar los servicios y no te pueden dar un aumento de salario. Explícame cómo no va a haber conflictividad social. Creo que fue Marcos Peña quien develó la estrategia en un video que anduvo circulando después. Creo que fue Marcos Peña, no recuerdo. No, Bullrich. ¿Bullrich mismo? Sí, fue? claro. Con el Fue tu tema- ministro. Ah, con esto tiramos 12 medidas. Bullrich. Bueno, no recordaba quién había sido. Te lo estás negando. Sí, puede ser. Digo, la estrategia es esta, tiramos 12 medidas, los sindicatos se enfocan en una o dos, retrocedemos en esa una o dos, Claro. pero ya pasaron todo el resto, y después Claro. cuando se dan cuenta que pasó todo el resto, van por eso y tiramos la una o dos medidas que quedaron, digamos, esa medida que quedó suelta o las dos medidas que quedaron sueltas, las tiramos y las metemos y metimos todo. Con los aumentos de los servicios pasó eso. Dijeron en un principio aumentar un 800%, un 1000%, es una bestialidad, qué sé yo, fueron tan buenos que la bajaron solo al 400%, ¿no? Pero ahora resulta que te ponen otro 250% más, entonces si vos comparás el principio con el final, te metieron el 800 o el 900% que pretendían. Entonces, son las estrategias que están tomando. Y vienen por todo, y vienen por Gustavo, todo. ¿hay voluntarios para las escuelas de La Matanza? No que nosotros sepamos, digo nosotros en general, ¿no? Los trabajadores de la educación, y la parte es imposible pensar que un voluntario va a entrar a alguna escuela. Desde lo normativo legal sería una aberración, a lo cual se expondrían después los directivos a posibles sanciones y cosas por el estilo. O sea, por más pro gobierno que sean, no lo harían. Pero aparte no existen listados, no existen ofrecimientos de voluntarios. No, digo, yo creo que no hay una conciencia de qué es la tarea docente. Si no es un depósito, un contenedor en donde metemos a los chicos y nos quedamos cruzados de brazos cuidándolos que no se golpeen. Uno se referencia a veces en tonterías, ¿no? Pero había un capítulo de Los Simpsons en donde se ponían voluntarios, no sé si se acuerdan. Sí, lo replicaron esta semana. Sí. Que parece premonitorio, ¿no? Pero en donde, claro, la tarea docente no es ir y ponerse al frente de un aula en donde hay un grupo de chicos que están sentaditos prolijamente y uno va a cuidarlos que no hagan nada malo. Hay toda una tarea pedagógica, hay toda una tarea muy importante sobre el alumno que nos lleva mucho más tiempo que los que estamos frente al aula. Entonces, digo, hay todo un trabajo que una parte de la sociedad no lo ve o no lo quiere ver, ¿no? Aquel que no tiene un docente en la familia tal vez no sepa que muchas veces sábados y domingos uno se pasa preparando clases, corrigiendo pruebas, corrigiendo carpetas, y frente al aula, aparte de lo que es lo pedagógico exclusivamente, que es el enseñar la materia o el contenido que uno tiene que enseñar, tiene todo un trabajo también humano, humanitario sobre el pibe, y mucho más en los sectores populares, en donde vos tenés que escuchar muchas veces, correr un poquito el contenido de lado y escuchar lo que le está pasando a ese chico, ¿no? La contención, ¿no? La contención personal y familiar. Tengo... Y que por ahí sí en los sectores populares se observa más, pero también en el resto a mí me toca trabajar en lo público y en lo privado. Y en lo privado también tenés otro tipo de contención, ¿sí? Sí. Obviamente uno por ahí piensa en los sectores vulnerables y por supuesto que se requiere otro tipo de contención y más emergente, pero del otro lado también. Y vos preguntabas cuál era el clima o las conversaciones entre docentes, y tiene que ver con el voluntariado. Yo creo que lo del voluntariado, el planteo por parte del Estado del voluntariado fue un golpe fuerte, ¿no? Al docente, al rol docente. Te pueden tocar el sueldo, no te pueden dar el aumento, pueden sentarse o no a dialogar, pero cuestionar
el rol y la importancia Y que a nivel minimizarlo. social y minimizarlo, me parece que en un contexto donde continuamente somos atacados, bastardeados, y me parece que Porque hoy veía, le preguntaba eso porque hoy veía un titular de La Nación que dice Baradel, el preceptor de Lanús, que no deja que los chicos tengan clase, ¿no? Sí. Como si fuera una persona. Y entonces entender y ver cuál es la situación de los docentes argentinos es importante, va mucho más allá de un dirigente sindical. Como si fuese una persona, en principio, como si el problema fuese... Tanto que lo nombró Macri claro, en un discurso claro, de apertura como de si- sesión, es una locura. personalizando una cuestión sindical en una persona, que no pasa por una persona, pasa por todo un conjunto. Digo, si fuese por la persona, y muchos docentes no harían paro, y sin embargo el paro va a ser masivo porque el tema es una cuestión sindical, no es la figura de Baradel que dice vamos a un paro. Pero aparte, digo, con respecto al titular de La Nación que mencionas, y que no es la primera vez que lo saca La Nación o algún otro medio, Baradel, el preceptor de Lanús, como que el ser preceptor es una tarea menor dentro de la educación, ¿sí? Y que ese preceptor ganó poder, o sea, ese... perdón la expresión, ¿no? Pero esa cucaracha llega a tener poder y entonces... Maquiavélico preceptor. Claro. el último eslabón de la cadena. eslabón de la cadena. Y en realidad Ocupa no se un espacio tiene de en cuenta, poder. primero, que es un docente, más allá de la función que cumpla. Y segundo, la importancia de la función que cumple. Y que fue elegido democráticamente y que a nivel, claro, a nivel por sus dirigencial, afiliados, exactamente, ¿no? exactamente. Hablamos de democracia, de un espacio de democracia como tienen los gremios, ¿no? Siendo justamente dentro de los gremios, los que están nucleados en la CTA, y acá voy a entrar seguramente en alguna polémica con alguien, los que están nucleados en la CTA son dentro del ámbito gremial los de mayor transparencia, en donde hay incluso hasta rotación, digo, más allá que Baradel viene hace varios años siendo secretario general, varios mandatos, digo, hubieron rotaciones, hemos conocido a varios dirigentes de SUTEBA y de CETERA que van en el ámbito docente, por lo menos hay rotación Claro. de figuras, ¿no? O sea, no es Baradel, es una política gremial la que se lleva adelante. Y al mismo tiempo Macri que te está traicionando a un sector que entiendo yo quizá lo haya votado, ¿no? Hay muchos docentes que Muchos deben docentes, haber sí. votado a Cambiemos, que además del voto individual del docente tenés el rol social que el docente ocupa, con lo cual son referentes de opinión. Ujú. Me parece que se equivocó además políticamente con esta actitud. Sí, fue bastante desacertada. Hablábamos con Por ahí Alejandro, le sale de adentro, ¿no? hablábamos al principio de quién guionó, vos por ahí que sos especialista en la política, quién armó ese discurso, ¿no? Porque sabemos que a los mandatarios... Bueno, hay pero una la especie parte de Baradel dicen que se salió del... Sí, se salió del libreto. Sí, yo... del teleprompter, como usan Sí. los presidentes norteamericanos. Sí, porque justamente cuando habla acerca de la docencia y la educación y lo importante de la educación, que en el discurso queda muy lindo, pero en la práctica evidentemente está muy alejado, desde los curiles o desde las tribunas, no sé, le gritan sobre las amenazas a Baradel, y él ahí es como que se saca y dice, a Baradel no hace falta que nadie lo cuide. O sea, dando vía libre, porque justamente después de ese dicho, a las horas, Baradel vuelve a tener amenazas vía Facebook, si no me equivoco, sobre la vida de sus hijos y de su nieto. Sí, o sea, Sí, lo que duro. pasa es que uno con marketing político puede ganar elecciones, pero después al momento de gobernar es difícil de sostener, porque al tomar decisiones se te nota lo que pensás. Y el macrismo me parece que se le nota. Tanto es así que empezamos el 6 con un paro docente, el 7 con una marcha de la CGT, el 8 con una movilización de mujeres, ¿no? Sí. Porque al mostrar su cara al gobierno nacional, hay muchos sectores que sufren. Sí, digo, y volviendo al tema educativo, ¿no? La educación que plantean no es otra que una educación, y toman como modelo, como ejemplo el modelo chileno, es una educación
para ricos y una educación para pobres. En este dicho de Bullrich, de educar al que va a crear los empleos y educar al resto para que viva feliz en la incertidumbre, está hablando de una educación para un grupo, para una élite, que va a ser la que genere esos empleos con empresas, con importaciones, con lo que sea, y el resto, como va a haber un gran ejército de desocupados, tienen que ser felices en esa desocupación, en esa incertidumbre, si mañana como o no como. Esa es yendo al modelo chileno, un modelo que todos sabemos que está en la crisis. fragmentación está en todas las áreas de gobierno. Pues, se acabó el nombre ese que tenía el kirchnerismo de para todos. El fútbol para todos. La moratoria previsional era la jubilación para todos. Exactamente. Y ahora está esto de dos segmentos. En el caso jubilatorio se ve claro. A falta de moratoria te dan una pensión para el adulto mayor que es 20% menor a la mínima. Claro. Con lo cual tenés jubilaciones para ricos y pensiones para pobres. Claro, sí. Y en educación es así. Es así y vamos a una Argentina estamentada, digamos. Claro, totalmente. Esa es la intención de estos gobiernos neoliberales, ¿no? El concentrar la riqueza en un 5% de la población. El otro 95% tendrá que vivir con los restos, con el derrame, ¿sí? La famosa teoría del derrame. El tema es que... Sí, lo curioso es que lo votó la clase media. Y en esta clase baja también. También, pero en esta situación, digamos, de Argentina dividida, para nosotros, diría el macrismo, y para los pobres, ¿no? Claro. La clase media es la que... Es la que más pierde. La que más pierde, no sabe dónde ubicarse, digamos. Claro. Pero bueno, que tiene que ver con una cuestión cultural de la clase media, me parece eso ya... Creo que yo lo veo sería claro más un análisis sociológico, ¿no? Pero tenés la tarifa que se va a la nube, a quien lo puede pagar, y después tenés la tarifa social. Claro. Y el del medio, que no entra en la tarifa social ni puede pagar. Y le cortan la luz y el gas y el teléfono. No, y el de la tarifa social, el de la caridad, ¿no? Te damos. Sí, después hay que ver, pobre, porque ¿no? además por gestionando son bastante malos también, entonces tramitar la tarifa social no es fácil. Tenés que hacer una cola de pobre, digamos. Claro, y volver a eso, ¿no? A mostrar de que sos pobre. Y demostrar que sos pobre. Claro. En principio, entonces, el gobierno bonaerense dictó la conciliación obligatoria, cerrando el tema de la educación, donde le ofrecen 800 pesos para los docentes por única vez y no remunerativa a aquellos que cobran hasta 15.000 pesos. Sí. Así que creo que eso ya quedó rechazado. Hubo una escala, estaba viendo que hubo una escala 800, 1.200, 1.500, creo, una cosa 600 y 2.000. Sí. Hasta 2.000 pesos para los sueldos más altos, con lo cual también, se está provocando también una división, ¿sí? Que una brecha cada vez más grande entre los que menos cobran y los que más cobran. Recibe más el que más cobra. Recibe más el que más cobra, ¿sí? Bien. Que aparte es un monto fijo a condición que levanten el paro, o sea, es una a ver, mal por todos lados. No forma parte del sueldo, no es un acuerdo, es una extorsión. Es a cuenta de lo que acuerden. A cuenta de lo que acuerden, por lo tanto después se va a descontar del monto final. O sea, mal por donde lo mires, ¿no? Obviamente fue rechazado por los gremios, sí. Pero va en concordancia con toda la política que vienen desarrollando, de fragmentación, de sí, lo que ellos antes llamaban meritocracia, claro. Yo creo que es le pagan más sueldo a los que están más cerca, ¿no? Claro. Es la manera de bajarle el tono al conflicto, ¿no? Los que empiezan a pagarle más a los que tienen cargo más alto, pero además son los que ellos pueden nombrar, ¿no? Sí, igualmente el nombramiento político es de los jefes. Hasta el cargo de inspector, en mi caso, accedemos por concurso o pruebas de selección, sí. Más allá de mi cargo, vendría a ser los jefes distritales y jefes regionales, acceden por acuerdos políticos. Claro. Son cargos políticos netamente. Pero de todas formas, digo, hay una cuestión de fragmentación dentro del mismo campo de trabajo, con lo cual te generan divisiones. Digo, lo vivo
en mi área de trabajo, en donde al conjunto de inspectores también nos dividen. Llamaron a una reunión de inspectores para el día lunes, aclarando que es para aquellos inspectores que no hacen el paro, ¿sí? Porque muchos vamos a hacer el paro, pero para aquellos inspectores que no hacen el paro, con lo cual están generando, por un lado, una reunión de la cual no vamos a participar los que no estemos haciendo paro, y están exponiéndolos a los que no hacen paro frente a los que sí hacemos paro, para tratar de dividirnos y empezar a plantear esta cuestión de separación. Con compañeros que por distintos motivos no harán los paros, ¿sí? Porque el temor les pesa, porque están de acuerdo con la política de gobierno. Hay quienes son militantes de Cambiemos dentro de los docentes, y en el cuerpo de inspectores pasa. Entonces hay quienes están de acuerdo, hay quienes por temor, hay quienes por necesidad económica que no pueden bancarse el descuento que seguramente nos va a venir, porque también esa es la amenaza para tratar de reducir el impacto del paro, ¿no? No le vamos a pagar el día de paro. Los que hacemos paro a conciencia lo hacemos porque justamente estamos peleando por unas mejores condiciones, que no solamente son económicas, son mejores condiciones laborales. Muchas escuelas están en condiciones bastante dudosas de poder iniciar las clases, ¿no? Con infraestructura, faltan aulas, faltan 2 millones de cosas. Te hago una pregunta más, porque se la pasaron hablando durante años el macrismo de la calidad educativa. Me imagino que con un docente que cobra menos, la calidad educativa está resentida, ¿o no? Y eso se resiente mucho. Yo siempre digo, no, el trabajo docente es prácticamente el doble del tiempo el que tenés que dedicarle. O sea, si vos trabajás, caso de un maestro de grado, 4 horas frente al alumno, tenés por lo menos entre 2 y 3 horas más que dedicarle fuera. Sí. Si el maestro tiene doble cargo, ya está con 8 horas. Si le tiene que dedicar 6 horas más a esas 8, agregarle 6 para poder preparar clase, corregir y todo demás, y además tiene que dedicarle a la familia, y además tiene que dormir, y además en algún momento querrá ponerse a tomar mates, aunque sea, evidentemente no le alcanzaría el día. Entonces, es decir, lo ideal sería cuanto menos del aumento paritario, más horas tiene que salir a buscar el docente. Exactamente. Y en ese sentido, lo ideal creo que sería que cualquier docente no trabaje más de 6 horas por día. ¿Sí? Frente al aula. Frente al curso. Con un sueldo que le permita vivir. Y ahí está el problema. Claro, después hay que pagar la luz. Y ahí está el problema, claro. Entonces, si vos decís una paritaria que querían cerrarla en 10.000 pesos en octubre, estamos hablando del sueldo final a octubre, ¿no? En 10.000 pesos. ¿Cómo haces para vivir? Claro. Cuando la canasta básica de alimentos está en 7.000. Cuando muchos docentes, muchas maestras, porque el tema del sueldo tiene que ver también con el ingreso para la mantención de la familia. Muchas docentes, maestras que tengan que son cabeza de familia tienen que mantener con 10.000 pesos. Sí, bueno, en tu caso, yo espero que vayas por la ruta 3 a Matanza y no por la 205, porque si no los peajes te van a matar. Bueno, el tema de los gastos que tenés fijos en cualquier casa, no voy a comentarle a ninguno de los oyentes los gastos que hay en la casa, ¿no? Luz, gas, el celular, que ahora hoy por hoy el celular no es un artículo de lujo, es un artículo necesario. Entonces, todo sube, todo aumenta, y si los sueldos te plantean un aumento del 18%, y vuelvo a decir, no es solamente cuando se convoca una paritaria, no es solamente una cuestión de sueldo, es una cuestión de calidad de educación para los mismos alumnos, o sea, los hijos de todos nosotros que van a las escuelas públicas, ¿no? En donde necesitamos muchos sectores la construcción de edificios porque no dan abasto la matrícula de los chicos. Tenemos salones con 35 o 40 chicos, cuando el ideal en cualquier estudio sobre pedagogía, lo ideal es que no superen los 25. Claro, o sea, que ahí también va la calidad educativa, entre 15 y 25 no chicos. Los y en este sentido de calidad y cantidad, ¿no? Porque el ministro hablaba acerca de la inclusión educativa. En los últimos 12 años se triplicaron las secundarias prácticamente a nivel provincial. ¿Sí? Acá en el distrito de Cañuelas, si tenemos un poquito de memoria, teníamos las 3 escuelas medias
y el industrial. Y un par de escuelas privadas, pero digo, dentro del sector público estatal teníamos las 3 escuelas secundarias. Sí, en el casco urbano. O sea, tenías la 1 de Máximo Paz, la 2 que era vespertina solamente, vespertina y nocturna, que ahora es de todo, es de 3 turnos, y la 3, que es la Estrada, ¿sí? Y el industrial. Eran esas 4 escuelas de nivel secundario que teníamos en el distrito, ¿sí? Hoy se triplicó eso. Hoy se triplicó. Entonces, eso implica que hay una matrícula mucho más grande, hay muchos más chicos. Entonces, ¿qué podemos decir? Sí, pero antes tenías una tasa de egreso del 80%, o sea, el 80% de los chicos que entraban a primer año terminaban su secundaria, y ahora tenés una tasa del 50%. Sí, bueno, pero pongámoslos en números, ¿sí? Y esa tasa del 80 te representaban 200 pibes por año, y hoy la tasa del 50 te representan 500 o 600 pibes por año. Entonces, hay una mayor inclusión, claro. Y hay una mayor cantidad de egresados. Y eso también es calidad educativa. Eso es calidad de vida. Digo, y el exministro Alberto Silvani decía, el tema, hablaba de los ingresos a la universidad, ¿no? Muchos ingresantes a la universidad son los primeros en la familia. ¿Sí? En las universidades del conurbano, estas nuevas 11 universidades, más o menos el 80% de los estudiantes son primera generación. Primera generación de universitarios en la familia. Es increíble. A mí me toca dar clase en Hurlingham. Claro. Y cuando vos le preguntás por qué se anotó al alumno, te dice porque la universidad está cerca. Claro. Porque te da otras posibilidades de horario. Digo, cualquiera que haya intentado transitado por la Universidad de Buenos Aires, sabe que el primer filtro es el CBC, y que los horarios de las materias que tenés que cursar son muy limitantes para el desarrollo de tu trabajo, si es que tenés que trabajar. O sea, ¿quiénes podían acceder? Los que podían tener el transporte hasta la Universidad de Buenos Aires, y que aparte tenían la posibilidad de algún ingreso familiar que les permita estudiar, porque no podían trabajar. Claro. O si les resultaba muy engorroso poder trabajar y cursar por los horarios que se tenían en el CBC y después en el resto de la carrera. Entonces, era difícil que los hijos de los sectores populares ingresen a la universidad. Hoy por hoy eso se acercó no solo físicamente, sino también dentro de las posibilidades estructurales de las familias, ¿no? Y económicas. Bueno, ¿para qué tantas universidades?, dijo el presidente. Claro. O sea, ahí está la política educativa, ¿sí? Creamos universidades, ponemos presupuesto educativo, porque las universidades nacionales son con presupuesto nacional. Más allá de la autonomía y la autarquía de las universidades, hay un presupuesto universitario que viene del Ministerio de Economía de la Nación. Entonces, hablan de calidad educativa. Vos tenés... A mí me toca en Hurlingham dar clase en el ciclo complementario de la licenciatura en educación para los profesores que quieren ser licenciados. Es decir que tuve 80 profesores que estaban frente a un aula que lograron un título superior. Quiere decir que la mayoría de las escuelas de Hurlingham ahora tienen licenciados en vez de tener solo profesores. Eso es lo que se logra con una universidad pública en un distrito del conurbano. Totalmente. Eso es parte de la calidad educativa. Pero bueno, esa fue la herencia recibida. Esa fue la herencia recibida. El triple de escuelas secundarias, la multiplicidad de escuelas primarias, la multiplicidad de jardines. Los jardines se duplicaron en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Esto que se proclama desde el PRO, la sala de 4 obligatoria, la sala de 3 obligatoria, es irrealizable en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. No creo que haya un distrito que tenga la capacidad de absorber la matrícula. Si hoy fuesen todas las mamás que tienen chicos de 3 años a los jardines, no van a dar abasto. Es imposible en cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires. Eso desde el discurso. Desde la práctica sí se logró por lo menos que las salas de 5 cubran cerca del 100% de la matrícula, ¿sí? No es total, faltaron muchas obras y cuestiones por el estilo, pero el nivel inicial es uno de los niveles que viene más relegados en oferta, digamos, estatal, ¿no? Pero bueno, se prometieron muchos jardines
y no se construyó ninguno en esta etapa. Como decía, cuánto le costaba a Aerolíneas, no sé cuántos jardines, tampoco se construyeron. Así claro, que, sí, no hicimos el cálculo ni con el Correo, ni con Avianca. Claro, Ni... totalmente. Así claro. que, bueno, Gustavo... Del gobierno de la transparencia, ¿no? Obviamente. El gobierno de la transparencia. Claro, sí. Cuando aparte justamente, en el discurso de apertura de sesiones del presidente, hace referencia a la transparencia y a que lo malo que es la corrupción y lo malo que habían que dejado de ser que había dejado de ser corrupción, de haber corrupción en la obra pública. Claro, cuando Calcaterra, que es el primo de Macri, bueno, tiene la obra de soterramiento del Sarmiento, cuando en los pliegos originales se tenían que buscar financiamiento la propia empresa, ahora es el Estado el que financia. Bueno, sí, la verdad. Así que, bueno, Gustavo, nos veremos, no sé si el sábado que viene, el próximo, cuando vos quieras, la puerta está abierta, la mesa está acá siempre de sábado de 10 a 12, así que muchas gracias por venir, por participar. Gracias a ustedes por la invitación de siempre, ¿sí? Bueno, volvemos enseguida.